Bienvenido, José Ángel, y vamos a hablar de este tema que, como decía, es en el que has venido trabajando en los últimos años y de manera fuerte y decidida. Vamos a dar un salto hacia atrás y vamos a posicionarnos en el Vitoria de mitad del siglo XX, cuando Vitoria tiene 50.000 habitantes, cuando comienza a recibir una ola de inmigración interna fundamentalmente, y llegan a cientos, llegan a miles los nuevos trabajadores, las personas que quieren incorporarse a la vida diaria de Vitoria. Vitoria es una ciudad entonces prácticamente sin infraestructura. ¿Cómo se puede planificar todo esto y llegar hasta donde hemos llegado? Efectivamente, en la mitad del siglo pasado, en la década de los 50 y 60, en poco más de 10 años, la población de Vitoria casi se multiplicó por 3. Y eso es un fenómeno demográfico, social, económico y cultural importantísimo, ¿no? A Vitoria vinieron personas de todas las partes del Estado. Fueron unas migraciones intraestatales muy importantes, a las que naturalmente la sociedad vitoriana tuvo que dar una respuesta social y una respuesta institucional, ¿no? La respuesta institucional fue intentar efectivamente el propiciar, el promover aquellos espacios donde poder urbanizar, construir viviendas, dar alojamiento a los nuevos vitorianos que llegaban a Vitoria. Y por parte de la sociedad vitoriana, la respuesta social, yo creo que fue una respuesta muy positiva, una respuesta muy integradora. Hay que tener en cuenta que resultó que al final había más inmigrantes que autóctonos. Llegó más gente de fuera de Vitoria, del resto del Estado, que la que vivía en Vitoria en aquellos momentos. Pero todo esto yo creo que se produjo de una manera armónica, amable, en general, y que pues los administradores de la ciudad en aquellos momentos intentaron efectivamente dar respuestas, creando nuevos polígonos, algunos de los cuales, por ejemplo, ahora está conmemorando su 50 aniversario, concretamente la zona residencial de Avechuco, que se construyó junto a un pequeño pueblecito, el pueblecito de Avechuco, en el suburbio de la ciudad, no ya en la periferia, sino en el suburbio de la ciudad, y eso fue una de las posibles respuestas. Fue una respuesta además muy curiosa, porque se pretendió llevar a cabo construcciones de viviendas mediante el sistema de prestación personal. Allí intervino lo que entonces era la Caja Municipal y otra serie de entidades, y aquello fue diríamos una respuesta en una sociedad que es una sociedad probablemente muy conservadora, muy tranquila. En aquellos momentos se decía, y los que vivíamos allí lo constatábamos, que Vitoria era una ciudad de curas y militares, lo que quiere decir que es una ciudad en este sentido muy conservadora, ¿no? Muy tranquila, y que efectivamente ante un fenómeno migratorio de este calibre empezó su auténtica transformación, que diríamos tuvo su culminación a comienzos de los años 70, ¿no? Parece una pequeña contradicción el hecho de ser una sociedad cerrada, conservadora, y sin embargo abrirse tanto a la entrada de este flujo migratorio. Está claro que este aumento de la población viene obviamente marcado por un despertar industrial en la zona. Si no hubiera habido industria no hubiera venido. Pero además de eso, ¿qué ofrecía? Porque si es que es tradicional, si es que es conservadora y además es abierta, ¿qué es lo que ofrecía más Vitoria? Bueno, yo creo que como acabas de indicar, lo que ofrecía Vitoria en primer término eran puestos de trabajo, ¿no? En Vitoria hubo efectivamente ese boom industrial donde muchísimas empresas, especialmente guipuzcoanas, llegaban a Vitoria. En Vitoria había suelo de sobra, y probablemente es lo que faltaba en muchas zonas de Guipúzcoa, y entonces aquí llegaron muchísimas empresas guipuzcoanas y surgió todo ese polo de desarrollo industrial que creo que más o menos se llamaba la tecnología que se utilizaba en aquellos momentos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí había en la ciudad me parece que era ciertamente una ciudad tranquila, una ciudad amable, una ciudad acogedora. Quizá a lo mejor ese conservadurismo, que también podía tener sus aspectos negativos, indudablemente también propició efectivamente que hubiera una recepción en general cordial y amable, y se produjo esa integración
de los que llegaban de fuera con los que vivían en Vitoria, yo creo que de una manera pues amable y cordial, ¿no? Y yo creo que eso fue importante. Sin duda alguna también habría otros factores, pues probablemente factores que en aquellos momentos eran también significativos, por ejemplo el propio tema del idioma, ¿no? En Vitoria el euskera ni existía en absoluto, ¿no? En aquellos momentos, ¿no? En cambio en otras zonas, por ejemplo en Vizcaya de Guipúzcoa, pues el euskera era un idioma importante, aunque con muchas limitaciones, diríamos, externas, pero era un idioma importante, el idioma de uso normal, ¿no? Con lo cual para mucha gente que llegaba pues de Andalucía o de Galicia o de otros lugares, pues podía ser un inconveniente, un obstáculo. En cambio en Vitoria ese obstáculo no existía, ¿no? Por eso entonces aquí pues todo lo que eran las casas regionales se asentaron pues muy rápidamente, ¿no? Y sin ningún problema en este sentido, y yo creo que prácticamente ningún otro, ¿no? Quizás por problemas orográficos en alguna zona de Guipúzcoa que todos conocemos, ante el flujo de inmigración tan grande que hubo, ese contacto tan brusco en un primer momento, el urbanismo que se hace, se solía decir que era un urbanismo de conveniencia más que un urbanismo de convivencia, y había que construir rápidamente, había que hacerlo de cualquier manera para que los que llegaban se pudieran ubicar. Parece que Vitoria, es una realidad que Vitoria lo planifica con más tranquilidad, lo planifica de otra manera. Y yo recuerdo pues el caso de Adurza, por ejemplo. Antes has citado el caso de Avechuco también, ¿no? Es un movimiento mucho más integrador, ¿no es así? Probablemente, porque Vitoria, pues también por su situación geográfica, Vitoria ha sido quizá como una isla, ¿no? Así como tanto Donosti como Bilbao, pues desde siempre han sido ciudades con una importante área metropolitana, aunque quizá en aquellas épocas todavía esta terminología no se utilizaba de una manera adecuada, pero sin embargo Vitoria siempre ha sido y sigue siendo hoy efectivamente pues como una isla, es solamente Vitoria, y diríamos hay que extenderse muchos kilómetros para encontrar un núcleo de población que realmente sea importante, ¿no? Pero ese urbanismo de conveniencia o de convivencia, pues en Vitoria también tuvo, naturalmente como en todos o en muchos sitios también, pues los puntos positivos y los puntos negativos, ¿no? Sí que efectivamente, por ejemplo, el barrio de Adurza, como habéis mencionado y lo comparto absolutamente, pues a través del Secretariado Social Diocesano y de personajes extraordinarios como el sacerdote don Carlos Abaitua, pues efectivamente llevaron a cabo una serie de actuaciones muy importantes, ¿no? Aunque en algún momento, desde el punto de vista urbanístico, pues chocara, y hoy todavía pues efectivamente se cuestionan algunas actuaciones, por ejemplo Recaleor, el Mundo Mejor, el barrio del Mundo Mejor, ¿no? Que era un barrio suburbial absolutamente, ¿no? En aquel momento fue una respuesta importante y quizá pues la que se consideraba que era la más idónea. Hoy indudablemente desde nuestra perspectiva, desde el urbanismo que ya conocemos de épocas más recientes, pues probablemente Recaleor no tendría mucho sentido, ¿no? Porque era efectivamente crear un suburbio dentro de la ciudad de una manera absolutamente innecesaria, ¿no? Pero en su momento pues prestó un gran servicio a muchos cientos de familias, ¿no? Hoy precisamente se está en un proceso de desaparición de Recaleor, de transformación completa de Recaleor, ¿no? También efectivamente lo que he mencionado antes pues de Avechuco pues tiene la misma significación, ¿no? Hacer un suburbio, diríamos, separado de la ciudad, incluso a varios kilómetros de la ciudad, ¿no? Pero ya en la segunda parte de la década de los 60 y principios del 70, el urbanismo tenía otras connotaciones y sin duda alguna se iba aprendiendo, como es lógico, pues de lo que había ocurrido en años anteriores, ¿no? Y así entonces se elabora y se planifica, diríamos, un área de actuación urbanística que era el Actur del Aqua, el área de actuación urbanística urgente del Aqua, precisamente para dar respuesta a aquella inmigración a la que naturalmente había que ofrecer la posibilidad de una vivienda digna como un derecho fundamental, ¿no? De esa área de actuación urbanística urgente del Aqua pues se llevaron adelante pues dos zonas, una en la zona de Arriaga y otra en la zona de Ali-Sansomendi, y todo el resto del área de actuación urbanística urgente del Aqua no se actuó sobre ella, ¿verdad? Y cuando yo llegué a la alcaldía uno de los temas que nos encontramos fue aquello, ¿no? Aquella área que estaba planificada pero que no estaba desarrollada, ¿no? Y lo que se hizo fue una revisión, un replanteamiento de aquella área, precisamente con los nuevos criterios urbanísticos que naturalmente no podrían ser en el año 79 y 80 y tantos exactamente igual que lo que eran en los años 50, ¿no? Y por eso entonces hubo un replanteamiento completo del Aqua, ¿no? Que es el Aqua que hoy conocemos
conocemos y que comenzó naturalmente a desarrollarse pues ya en la década, fundamentalmente en la década de los años 90, ¿no? Esto fue, diríamos, la respuesta urbanística que en gran medida pues la ciudad dio. También hay otros barrios, pues Santa Lucía, Judizmendi, etcétera, en el que también efectivamente todo esto fue aplicándose y no digamos, naturalmente aparecieron también, digamos, pues los comienzos de nuevas zonas, pues como la zona de Arambizcarra, Arindabarra. También en Arindabarra hubo un pequeño núcleo, digamos lo que era el Arindabarra antiguo, ¿verdad?, que en algún momento hubo alguna propuesta incluso de hacerlo desaparecer y de transformarlo por completo en una nueva urbanización, ¿no? Es decir, bueno, todo es un proceso de lo que es una ciudad, ¿no? Una ciudad que es siempre una comunidad en constante cambio y desarrollo, ¿no? Y creo que en cada momento pues la ciudad tiene que intentar dar respuesta a sus propias necesidades en todos los ámbitos, ¿verdad? Has citado ya que has llegado a la alcaldía, que tienes un equipo trabajando contigo. En el aspecto urbanístico, ¿hubo un antes y un después? Es decir, ¿hubo que derivar el rumbo o hubo que reforzar lo que ya se encontraba uno de anteriores corporaciones? Bien entendido que eres el primer alcalde democrático también, hay que decirlo, de esta ciudad. Bueno, yo creo que hubo que hacer un poco de todo, ¿no? Es decir, hubo actuaciones que no eran más que continuar lo que ya se había iniciado. Otras actuaciones suponían un cambio importante, incluso radical, en planteamientos urbanísticos precedentes, y otro era sencillamente, bueno, pues intentar dar respuestas a problemas que ni siquiera se habían abordado, ¿no? Por ejemplo, pues en el casco viejo nos encontramos con un centro histórico de la ciudad, un casco medieval fundamentalmente, profundamente degradado. Hoy, cuando a veces oímos hablar de que el casco viejo está degradado, etcétera, ¿no? Es que esta gente tendría que haber visto lo que era el casco viejo de Vitoria pues en los años 50, los años 60, los años 70, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿no? Hoy se está haciendo, y creo que, vamos, yo creo que lo están haciendo muy bien, una labor de restauración de todo nuestro patrimonio histórico, artístico, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en aquella época, el año 77, el año 78, 79, 80, digamos, lo que nos correspondió hacer fue una tarea, diríamos, menos espectacular, pero mucho más profunda. Es decir, ahora lo que estamos haciendo es adornando el casco medieval, pero en su momento tuvimos que hacer efectivamente la reforma de todas sus infraestructuras, es decir, la infraestructura del agua, del saneamiento, del gas, de la energía eléctrica, todo eso, ¿no? Todo eso hubo que ponerlo de nuevo en el casco medieval, ¿no? Y comenzar la rehabilitación de las viviendas del casco medieval. Esa fue la gran tarea, para muchos una tarea oculta, porque efectivamente levantar todas las calles para poner las infraestructuras de agua, de servicios, de saneamiento, de energía eléctrica, de gas, etcétera, etcétera, luego se vuelve a cerrar y ya aquello no se ve, ¿no? Pero gracias a eso, efectivamente, bueno, pues el casco medieval pudo salir de una situación verdaderamente penosa en que se encontraba, ¿no? Y bueno, al hacer la ciudad, naturalmente, pues en cada zona, pues hay que dar la respuesta adecuada. Antes he mencionado la respuesta en el Actur del Agua, que fue, pues efectivamente, un replanteamiento absoluto de cómo estaba tratado, diríamos, una zona que era para dar una respuesta urgente a un problema. Ya aquella urgencia, de alguna manera, había pasado, y ahora podíamos con tranquilidad, diríamos, y recurriendo naturalmente pues a los grandes expertos en urbanismo del Estado, como así lo hicimos, ¿verdad? Es decir, ¿qué podemos hacer efectivamente aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues se hizo un replanteamiento importante, ¿no? En otras zonas lo que se hizo fue sencillamente continuar lo que ya se había iniciado y que estaba bien, que estábamos satisfechos y podíamos continuarlo. Es decir, de alguna manera, pues en una ciudad no tenemos que pensar que porque llega un equipo nuevo, pues efectivamente hay que cambiar todo lo que estaba, sino al revés. Lo que tenemos que hacer es ir construyendo la ciudad, ¿no? Y mejorando pues todo lo que en las etapas anteriores se ha venido haciendo con el mejor deseo de acertar siempre, claro. Entonces, te pregunto algo sobre premios. Bueno, como quieras, sí, como quieras. ¿Estarás satisfecho? ¿Estarás satisfecho de lo conseguido? Los reconocimientos internacionales, ¿vale? Evidentemente, todo este buen trabajo realizado, como antes hemos dicho al comienzo, trajo un reconocimiento tipo internacional. Me imagino que tanto tú como el equipo que te acompañó estaréis orgullosos, por lo menos, del tiempo y de lo logrado en este tiempo. Bueno, yo creo que aquella fue una etapa en la que todos los concejales, los 26 concejales, trabajamos todos y trabajamos muy unidos,
Evidentemente, como es lógico, siempre podía haber y hubo pues diferencias de opinión, situaciones pues a veces incómodas, pero en general yo creo que hubo una colaboración, es decir, no hubo nunca en ningún momento, diríamos, una oposición que obstaculizara el trabajo del alcalde y del equipo de gobierno, sino antes al contrario, siempre hubo un deseo de colaborar y de hacer las cosas todos juntos. Y eso se nota indudablemente, ¿verdad? Y claro, pues muchas de las cosas que se hicieron pues tuvieron una cierta repercusión y todavía la tienen en este momento, ¿no? Yo recuerdo que Europa Nostra, por ejemplo, nos dio el Gran Premio de Europa Nostra y además fue curioso porque no fue por una obra determinada de rehabilitación, sino por el conjunto de todas las rehabilitaciones, ¿no? Es decir, bueno, me digo, no, es que en Vitoria no vamos a darle el premio a esta rehabilitación de este edificio, de esta zona o tal, sino que es un conjunto de actuaciones, ¿no? Y aquello, pues bueno, pues fue indudablemente pues algo importante, ¿no? Y gratificante sin duda, ¿no? Pues todos tenemos, por ejemplo, otra serie de actuaciones que hoy todavía pues resultan sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, pues todo el equipamiento, el nuevo espacio público que llamábamos ya desde entonces, ¿no? De los equipamientos de los centros cívicos, ¿no? Aquello fue pues algo verdaderamente sorprendente en aquellos momentos, ¿no? Y bueno, lo iniciamos y la verdad es que, bueno, en este momento la ciudad cuenta con 11 centros cívicos, ¿no? Pero todavía en este momento este tema está siendo motivo de sorpresa y en fin, de ejemplo en muchísimos lugares, ¿no? Yo, por ejemplo, la semana que viene pues tengo que estar en el Hospital de Llobregat hablando precisamente de este tema, ¿no? Como una referencia, decía, para un proyecto educativo de ciudad, la función que cumplen los centros cívicos, ¿no? Bueno, todo esto fue seguido por otras muchas ciudades, incluso se ha llegado a crear una fundación para todos estos equipamientos que tienen que ser, ese era el objetivo fundamental, auténticas escuelas de ciudadanía, ¿no? Bueno, todo esto pues fue unas acciones, diríamos, pues muy innovadoras desde el punto de vista de la política municipal, ¿no? El hecho mismo de que efectivamente, bueno, pues el ayuntamiento pues iniciara y llevara a cabo pues acciones pues que realmente resultaban un poco sorprendentes, ¿no? Y para muchos realmente incomprensibles, ¿no? Fundamentalmente por la política social, ¿no? Yo tengo que decir y lo digo, quizás sea pues en fin una petulancia por mi parte, ¿verdad? Pero cuando en un reciente libro de Antonio Rivera, el profesor de Historia y hoy viceconsejero de Cultura, pues dice que durante mi mandato, mis 20 años de mandato en Vitoria, convirtió a Vitoria en una ciudad socialdemócrata, pues está insistiendo sin duda alguna en esos aspectos de la política social que me parecen que eran muy importantes, ¿no? Aquí fue la primera vez en todo el Estado que creamos lo que se llama renta básica, etcétera, que era el IMI, ¿no? Era el primer estamento, la primera comunidad política de todo el Estado donde se estableció eso, pues fue en Vitoria, ¿no? Bueno, aquí en Vitoria pues creamos, servicios insólitos, ¿no? Por ejemplo, pues la casa del abrazo que saca de Echea, pues para los enfermos terminales de SIDA, algo absolutamente sorprendente, ¿no? Y cómo un ayuntamiento se mete en estas cosas, ¿no? La creación de escuelas infantiles municipales, pues todos son aspectos que indudablemente ahí estaban, que iban creando pues un tipo de ciudad y sobre todo lo que es más importante, ¿no? Un tipo de ciudadano, es decir, de una persona que sentirse vitoriano es sentirse responsable de su ciudad, ¿no? Es decir, ser auténticos vitorianos, es decir, auténticos ciudadanos, que eso es lo importante, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues indudablemente yo creo que a lo largo del tiempo ha habido muchos elementos gratificantes, ¿no? Para un trabajo en el que hemos puesto pues toda nuestra vida, ¿verdad? También hemos de asumir, porque no hay otra alternativa, claro, y es lógico pues que haya cosas en las que no todos hayamos coincidido y que algunos pues las puedan considerar pues que no son las adecuadas o que ha habido errores, pues probablemente es con toda seguridad que ha tenido que haberla, ¿no? Nos gustaría ser perfectos, pero todavía cuando sea mayor ya lo intentaré, Vamos a aparcar por un momento este tema. Vamos a retomar el tema de la inmigración. Cuando llega la inmigración, la primera ola de inmigrantes, estábamos inmersos en una bonanza industrial económica. Hoy estamos ante una nueva ola diferente de inmigrantes, pero estamos inmersos en una crisis económica terrible. Quizás antes el problema era el de construir viviendas. Hoy el problema es cómo llenar esas viviendas tan caras que no tienen salida. Parece que estamos en un paradigma diferente del que se contemplaba hace 50 años. No os parece, sino efectivamente estamos.
y lo que no tenemos ni idea es el día de mañana, mañana mismo, qué es lo que va a suceder. Una persona como José Ángel Cuerda, que imparte docencia en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Sociología de la Universidad de Deusto, y que tiene motivos más que suficientes para opinar sobre este tema, ¿qué es lo que ve en estos momentos en nuestra sociedad? Hombre, probablemente existirían miles de personas mucho más autorizadas que yo para hablar de esta cuestión, ¿no? Pero algunos puntos de vista muy sencillos y muy personales pues quieren simplemente constatar varias cosas. Primero, que estamos viviendo en un mundo globalizado. Esto es una obviedad, indudablemente, pero es algo muy importante, ¿no? Cuando estábamos hablando hace unos minutos de los años 50, no teníamos la sensación en modo alguno de vivir en un mundo globalizado. Vivíamos en un mundo mucho más cerrado sobre nosotros, ¿no? Hoy estamos abiertos al mundo, ¿no? Probablemente en ello han influido, diríamos, los avances científicos y tecnológicos tan impresionantes como los que se han producido pues en esta segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Y que nos parecen tan elementales y tan obvios que no les damos ninguna importancia, ¿no? Entre ellos, pues sin duda alguna, entre otros muchísimos, pues por ejemplo la televisión, ¿no? La televisión ha sido, diríamos, uno de los instrumentos que ha permitido efectivamente que el mundo se abra, que haya un intercambio de noticias, de conocimientos, de aspectos culturales entre todos los países del mundo, que esto era impensable efectivamente hace 50 años o hace 60 años. Bueno, todo esto supone ciertamente que en un mundo globalizado, en un mundo de intercambios económicos, culturales y de todo tipo, ciertamente pues la ciudad tiene también que encontrar su auténtica respuesta, porque toda esa globalización, diríamos, se refleja en cada ciudad. La ciudad, se ha dicho, que es el escenario de la globalización, y también la ciudad tiene que ser la respuesta a la globalización. Y claro, uno de los aspectos, una de las facetas, de las consecuencias de esa globalización son las migraciones extraestatales que en este momento se producen y que tienen, diríamos, poco que ver con esas otras migraciones intraestatales pues de la mitad del siglo pasado, ¿no? Hoy efectivamente, digamos, los nuevos vitorianos pues son personas que proceden de cualquier parte del mundo, ¿no? No hay más que ver, diríamos, pues los apuntes, las estadísticas del padrón municipal para darnos cuenta que en Vitoria pues viven personas que han nacido en más de 120 países. Es decir, aquí tenemos efectivamente personas como en cualquier otra ciudad ya, por supuesto, del País Vasco o de España, ¿no? Y aquí tenemos efectivamente pues grandes colectivos de personas que proceden pues de Latinoamérica o de África o de Asia o de Europa, cuando realmente pues hace 50 años pues naturalmente las migraciones eran simplemente procedentes de distintas zonas o regiones del Estado, ¿no? El problema es cómo damos respuesta a estas migraciones extraestatales que llevan consigo fundamentalmente, diríamos, pues una expresión de multiculturalidad que es necesario analizar y abordar adecuadamente, ¿no? Porque la multiculturalidad, que por definición es algo obvio, ¿verdad?, porque todos somos diferentes, pero sin embargo cuando hablamos de la multiculturalidad, diríamos, afectando al tema de la inmigración, nos encontramos con que efectivamente vienen personas, se convierten en vitorianos, personas que tienen una cultura religiosa, una cultura lingüística, una cultura de todo orden muy distinta de la nuestra, y lo que hace falta es entonces saber encajar precisamente todo ese multiculturalismo y entenderlo, diríamos, como se ha dado la respuesta muy fácil en la terminología, pero muy difícil en la práctica, de la interculturalidad, es decir, cómo tenemos que vivir todos juntos, efectivamente, siendo capaces de respetar y diríamos, de coordinar pues todos estos factores fundamentales, ¿no?, que derivan pues del origen de las personas y de cómo efectivamente en su religión, en su lengua, en su cultura en general, pues evidentemente nos lo están trayendo aquí, ¿no? Se ha dicho, y es verdad, que la inmigración tiene que ser una fuente de enriquecimiento para todos, ¿no? Vamos a enriquecernos, ¿no? Yo recuerdo que hace unos meses en una conferencia en Granollers me comentaba allí uno de los concejales allí en la Plaza Mayor que había allí una olla metida dentro del suelo tapada con una losa de cristal. Me decía, esto es lo que significa Granollers, la gran olla, y lo que queremos es efectivamente que este pueblo sea una gran olla donde efectivamente vayamos enriqueciendo este condimento
condimento con las aportaciones de todos los que vienen de todos los lugares del mundo. Y ese enriquecimiento es real. Lo único que ocurre es que también todos sabemos muy bien que cuando estamos haciendo un condimento podemos echar muchas cosas para que aquello resulte muy sabroso, pero a veces si nos equivocamos y mezclamos mal, aquello puede ser incomible, ¿no? Pues a veces también puede resultar que efectivamente esa multiculturalidad se convierta en un motivo pues de segregación, de rechazo e incluso de agresión, ¿no? Entonces, esta es una tarea, probablemente una de las tareas más importantes que en este momento tenemos en todas las ciudades y también en Vitoria, naturalmente, ¿no? El poder aceptar, efectivamente, diríamos, este movimiento de inmigración en el que ciertamente la respuesta intercultural, la respuesta de enriquecimiento mutuo y recíproco, pues debe estar, diríamos, en primerísimo plano. Lo que pasa es que creo que es tan fácil de decir como tan difícil de aplicar, ¿no? Pero ahí tenemos la gran tarea y el gran reto que tenemos que abordar, que tenemos que estar abordando ya, por supuesto, ¿verdad? Parece, José Ángel, que sin querer estás yendo a una de mis últimas preguntas. Inventaste una ciudad, o inventasteis una ciudad, seguramente, y ahora uno de los ejes de tu trabajo intelectual va alrededor de reinventar, de la necesidad de reinventar la ciudad. Eso que más de una vez has dicho y has sostenido, que el derecho a una ciudad sostenible, el reinventar una ciudad sostenible, desde el derecho que tenemos todos nosotros a ello. Bueno, claro, en fin, estos son términos que bueno, pues suenan como muy bien, ¿verdad? Pero que deben ser la expresión de un sentimiento muy profundo, ¿no? Cuando en el año 1968 el filósofo francés Henri Lefebvre proclamaba el derecho a la ciudad, lo que él decía es que además de todos los derechos de la Declaración Universal, proclamada 20 años antes, en el año 48, hay un derecho a la ciudad, porque la ciudad es precisamente ese ámbito donde podemos nosotros encontrar nuestro bienestar, y el derecho al bienestar es el derecho integrador de todos los derechos. Entonces, el derecho a la ciudad, una ciudad que es siempre un elemento cultural sometido a un constante cambio y desarrollo, ¿no? Pero una ciudad que es ese espacio, que es esa comunidad de comunidades, comunidad política, comunidad que por definición lo que pretende es el bienestar de todos los ciudadanos, y ahí es donde efectivamente tenemos que intentar transformar la ciudad. Lo mismo que el Foro Social Mundial hablaba de que otro mundo es posible, también nosotros tendríamos que decir con firmeza que otra ciudad es posible, que tenemos que reinventar la ciudad, y que tenemos que reinventar la ciudad precisamente, diríamos, en base pues a hacerla una ciudad más democrática, una ciudad más educadora, una ciudad más sostenible. Son conceptos básicos y fundamentales sobre los que tenemos que intentar efectivamente construir la ciudad como ese espacio público, esencialmente, donde los ciudadanos puedan encontrar su felicidad, porque no es otro el objetivo de la política. La política no tiene más sentido que alcanzar la felicidad de los ciudadanos, y la ciudad es el espacio público por excelencia donde el ciudadano puede alcanzarlo, y ahí es donde efectivamente en la ciudad es necesario efectivamente ese proyecto educativo de ciudad en la que todos los agentes sociales tienen que convertirse en agentes educadores, para que efectivamente reinventemos la ciudad. En cada momento tenemos que dar en nuestra ciudad, en la ciudad en la que asumimos la responsabilidad de ser en ella no simplemente usuarios, no simplemente consumidores, no simplemente clientes, sino tenemos que ser auténticos protagonistas, ¿no? Auténticos autores, incluso más que actores todavía, ¿no? Monsiváis decía, yo suelo repetirlo muchas veces porque me pareció un concepto y una descripción muy acertada, ¿no? Es decir, el gran problema de nuestra sociedad es que el pueblo se ha convertido en público. El pueblo, como actor, como protagonista, como actor, se ha convertido en público, en espectador. Efectivamente, y hoy lo que hacemos es estar sentados horas y horas al día delante de un televisor, sentados en un estadio viendo, como decía Eduardo Galeano, que mientras en el mundo entero millones de espectadores vean como 22 personas en calzoncillos juegan con un balón, no hay esperanza, ¿no? Bueno, pues probablemente, creo que sí hay esperanza, ¿no? Y que tenemos que naturalmente seguir luchando por eso, ¿no? Por eso quizá, pues bueno, con toda la modestia del mundo, cada uno tenemos nuestra tarea, y el principio de responsabilidad es el principio básico y fundamental, ¿no? Y la universidad tiene aquí un papel importante que llevar a cabo, ¿no? La universidad tiene que ser ese elemento, ese arado que va transformando la tierra donde efectivamente podemos luego obtener el fruto adecuado, ¿no? Yo creo que esa función de la universidad me parece que es clave y fundamental, y a veces uno tiene la sensación de que la universidad está muy encerrada sobre sí misma,
se mira demasiado el ombligo, cuando realmente lo que nos gustaría es que fuera efectivamente un elemento abierto a la sociedad, un elemento de transformación de la sociedad, ¿no? Es obvio que cuando se trata de reinventar va a ser más difícil que la propia invención. Es decir, rehabilitar una casa muchas veces es más difícil y más caro que el habilitar una nueva, el hacer una nueva. Pero obviamente hay que darle la oportunidad a la esperanza, como decías, y hay que pensar que vamos a ser capaces, no solamente nuestra sociedad, sino la sociedad mundial en general, para darle la vuelta y tener espacios diferentes y esperanzas mejores para poder convivir entre todos. Repito, parece que estás esperanzado, por lo menos has dicho que hay que jugar desde la esperanza. Ya sé que el futuro nunca se alcanza, pero ¿cuál es tu perspectiva para dentro de, digamos, 20 años de nuestra sociedad en general? 20 años, largo me lo fiáis. No sé, yo no puedo hablar de perspectivas, ni de largos ni cortos plazos, ¿no? Yo, no sé, me encuentro más cómodo hablando del hoy, no hay más que el ahora, ni el pasado ni el futuro, ¿no? Es el día de hoy, ¿no? Y el día de hoy es donde tenemos que efectivamente, bueno, pues que echar el resto, ¿no? Que asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Y que, bueno, pues efectivamente, pues hacer todo lo que podamos porque este mundo vaya cambiando, ¿no? Y ya sabemos que a veces pues lo cómodo es cruzarnos de brazo y no hacer nada, ¿no? Pero lo importante es asumir constantemente ese principio de responsabilidad. La respuesta tenemos que darla a nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Y entre todos seguro que vamos a cambiar este mundo. Desde la ciudad vamos a cambiar el mundo, pero vamos a cambiar primero nuestra ciudad, vamos a reinventar nuestra ciudad. Otra ciudad es posible, vamos a luchar para todo ello. Ya sabemos que cambiar la ciudad, transformar la ciudad, hacerla perfecta, hacer el mundo perfecto, eso es una utopía. Claro que es una utopía, pero como el mismo Galeano decía, pues la utopía es como el horizonte, nunca se alcanza, pero sirve para avanzar. Pues bueno, pues efectivamente, vivamos en esta utopía que nos permite seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando, bueno, cada uno en su momento, en su responsabilidad, pero con una entrega absoluta, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues probablemente podamos sentirnos, pues efectivamente, pues como decía Neruda en su Oda a la claridad, ¿verdad? Y bueno, hasta que la alegría y la felicidad inunden el mundo entero, ¿verdad? Bueno.